Bienvenida, bienvenido a este análisis. Hoy nos metemos con una historia que, la verdad, es estremecedora. Ocurrió en Ciudad de México. Sí, una historia terrible. Imagina la escena. Es 8 de junio de 2017. Un empleado entra en una casa, allí en San Jerónimo Lídice, y lo que encuentra es, bueno, una tragedia. Una tragedia, sí. Rosa, 68 años, inconsciente. Su marido Enrique, 70 años, muerto. Madre mía. Y espera, que hay más. En otra habitación, los niños, Emiliano, de 10 años, y las gemelas, Aranza y Regina, de 6, también muertos. Los niños también. Sí, y cada uno con una Biblia y un crucifijo. A su lado, la madre, Mireia Graz, 38 años, que también parecía sin vida. Uf. Es un cuadro, bueno, desolador. Sí. Y que, lógicamente, desconcertó muchísimo a las autoridades al principio. Claro. Porque, a ver, no había señales de que alguien hubiera entrado a la fuerza, ni de robo, nada de eso. Nada. Lo que sí había, y mucho, era el peso de una historia familiar, complejísima. Marcada por años, de acusaciones muy, muy graves, de abuso infantil. Sí. Una batalla legal terrible por la custodia y, bueno, muchas dudas sobre cómo funcionó el sistema judicial en todo esto. Exacto. Por eso hoy vamos a intentar desgranar los puntos clave de este caso. Tenemos crónicas, detalles de la investigación, testimonios. Fuentes diversas, sí. Y las distintas visiones, que a veces chocan, sobre Mireia Graz y Leopoldo Olvera, el exmarido. Queremos entender la secuencia, los conflictos, qué llevó a ese día. Vamos a intentar, aclararlo un poco. Venga. Empecemos por Mireia. Nació en el 79, estudió mercadotecnia, le fue bien, profesionalmente en una empresa de estas de multinivel, de oro. Ah, mira. Y en 2005 conoció a Leopoldo Olvera. Él era abogado de familia, con cierta influencia, parece. Vale. Eran distintos, dicen. Ella más extrovertida, él más tranquilo. Se casaron ese mismo año. Pero los problemas, parece que llegaron pronto. Finales de 2006, Mireia tuvo episodios depresivos fuertes. Muy fuertes. Sí. Y, bueno, culminaron en un intento de suicidio. Después de recuperarse, se apoyó mucho en la religión. Ya. En 2007 nació el primer hijo, Emiliano. Y bueno, desde fuera pues quizá parecían la familia perfecta, ¿no? Pero nada más lejos, por lo que vemos. El giro fuerte parece que es en 2010. Mireia estaba embarazada de las gemelas. Ajá. Y Emiliano, que tenía 3 añitos, empezó con comportamientos, muy preocupantes. ¿Qué tipo de comportamientos? Pues mira, no controlaba esfínteres, lloraba sin parar, pesadillas, muy irritable, no quería comer, y una dependencia de la madre exagerada, digamos. Señales de alarma claras, desde luego. Con 3 años. Claro, eso puso a Mireia alerta total. Lógico. Y esa preocupación la llevó a buscar ayuda, supongo. Sí. Un proctólogo, por lo que sé, detectó en el niño una hipersensibilidad anal. Dijo que era compatible con abuso. Madre mía. Y poco después, una psicóloga, Leticia Ábrego, tras 10 sesiones con Emiliano, llegó a una conclusión parecida. Y muy dura. ¿Qué dijo la psicóloga? Pues en su informe señaló que el niño identificaba a su padre, a Leopoldo, como el agresor. ¿Al padre? Sí. E incluso recogió frases del niño, Dijo que le dolía el ano porque su padre le hacía lo mismo con los dedos. Textual. ¡Qué horror! Y a partir de ahí, claro, todo se descontrola, ¿no? Se precipita totalmente. Mireia denuncia formalmente a Leopoldo. Abuso infantil. Junio de 2011. Vale. Poco después, un informe psiquiátrico del Hospital Infantil Juan N. Navarro, que tiene mucho prestigio. Y parece que confirma el diagnóstico de abuso. O sea, ya había un informe potente. Sí. Leopoldo, claro, lo negó todo. Pidió el divorcio. Y en medio de todo esto nacen las gemelas, Regina y Aranza. Vaya momento. Y ahí empieza la batalla legal por los niños, ¿no? La batalla más cruda. La primera jueza, Cristina Espinosa Rosello, dio visitas provisionales a Leopoldo con las gemelas, recién nacidas. Ajá. Pero luego vino otro informe, esta vez del DIF, del Sistema Público de Asistencia, en 2012. Y este era todavía más explícito. ¿Qué decía? Alertaba del riesgo que corría Emiliano con Leopoldo.
En esa evaluación, el niño llegó a decir que su padre usaba una máscara de lobo cuando le agredía. Una máscara de lobo. Qué turbio. Muy turbio. Y el informe hasta sugería que Leopoldo mismo podría haber sido víctima de abuso de niño, algo que a veces se ve en estos casos. O sea que había indicios, parecía que bastante fuertes. Pero Leopoldo reaccionó. ¿Contraatacó? Sí. Y lo hizo metiendo en el juicio un concepto, muy polémico. La alienación parental. Octubre de 2012. La famosa alienación parental. Acusando a Mireia de manipular al niño. Exacto. De ponerlo en su contra. Y la jueza Espinosa autorizó otro peritaje más, esta vez del Instituto de Ciencias Forenses, del propio tribunal. ¿Y este qué dijo? Porque aquí la cosa dio un giro, ¿verdad? Un giro de 180 grados. Y este es uno de los puntos más confusos y que más debate generan. Ya me imagino. Este informe concluyó que no había pruebas de abuso. Y lo más llamativo, dijo que Emiliano usaba las mismas palabras que Mireia para describir los hechos. Vaya. Y la jueza interpretó esto como manipulación, como prueba de la alienación parental. Y la balanza se inclinó totalmente hacia Leopoldo. Pero es increíble. Informes de expertos tan opuestos en algo tan grave. Totalmente. ¿Y qué pasó después de este giro? Pues a finales de 2012, la jueza, apoyándose en este último informe y en la idea de la alienación, ordena terapia, para intentar restablecer la relación padre-hijo. Terapia forzada, casi. Y otro informe psicológico más, en 2013, de Rocío Estela Gómez Orozco. Tampoco encontró indicios claros de abuso en Emiliano. Otro más que no veía abuso. Eso es. Ante esto, la jueza dio por bueno este último informe. Y los primeros, los que sí veían abuso, pues quedaron como, ignorados o descartados. Madre mía. Mireia, claro, se sintió acorralada, sin muchas salidas. Y acabó firmando un convenio, custodia compartida, noviembre de 2013. Una especie de tregua, ¿no? Obligada. Algo así. Incluso intentaron una reconciliación, un viaje a Disneylandia en febrero de 2014. Toda la familia. ¿A Disneylandia? Sí. Pero ni eso funcionó. Según contó Mireia, fue allí donde las gemelas, que tendrían unos 3 años, le dijeron que su padre también abusaba de ellas. ¿También las niñas? Sí. Y que usaban la misma figura que Emiliano, el lobo. No me digas. Mireia interrumpió el viaje, volvió y denunció otra vez. Claro. Y Leopoldo respondió pidiendo la custodia total, la guerra reanudada y con más fuerza. ¿Y Mireia qué hizo entonces? ¿Se quedó parada? ¿Qué va? Denunció a la jueza Espinosa, al Consejo de la Judicatura, por ignorar los primeros informes. Hizo bien, ¿no? Si creía que tenía razón. Y a raíz de eso, el caso cambió de jueza. Pasó a Silvia Araceli García Lara. Y hubo una audiencia muy importante en septiembre de 2014. ¿Qué pasó en esa audiencia? Testificaron los 3 niños sobre los abusos. Y cuentan las crónicas que hubo un momento de mucha tensión. Leopoldo entró con juguetes. ¿Con juguetes? Sí. Y Emiliano reaccionó fatal. Los tiró a la basura, gritando que no quería nada de él. Los expertos que estaban allí dijeron que ese comportamiento era, muy alarmante. Muy significativo. La tensión debía ser. Y Leopoldo sacó entonces lo del intento de suicidio de Mireia, ¿no? Exacto. Lo usó como prueba de que ella era inestable, incapaz de ser madre. Y eso llevó a que les hicieran evaluaciones psicológicas a los dos, a fondo. ¿Y qué salió de ahí? Pues los resultados fueron demoledores, para los dos. A Leopoldo lo describieron como ansioso, impulsivo, con pocas habilidades sociales, que no medía las consecuencias. ¿Vale? Y a Mireia la describieron como intensa, inmadura emocionalmente, con tendencia a la fantasía, emociones muy cambiantes, superficiales y muy intolerante al fracaso. O sea, mal los dos. La conclusión fue brutal, que ambos tenían rasgos que, según esos psicólogos, los incapacitaban para criar bien a los hijos. Pero es que eso es paradójico. Si los dos estaban mal, ¿por qué seguir con la lucha por la custodia total? ¿No había otra opción? Esa es una de las grandes preguntas del caso, desde luego. Pero la realidad es que la batalla siguió. Finales de 2015 obligaron a Mireia a llevar a los niños a un centro de convivencia. ¿Para ver al padre? Sí, visitas supervisadas por el tribunal. Muy cortas, 5 o 10 minutos. Pero obligatorias. Si no iba, multa o incluso arresto para ella. ¡Qué presión! ¿Y en ese centro hubo otra denuncia? Correcto. Septiembre de 2016. Mireia presenta la tercera denuncia formal. Dijo que una de las gemelas le contó que Leopoldo la había tocado, mal, en el baño del centro. ¿En el baño? Sí. Y un detalle clave.
Según Mireia, pasó en un punto ciego, donde no había cámaras. Vaya. ¿Y esta denuncia prosperó? ¿Se investigó? Pues, según la documentación, se desestimó bastante rápido. Mm. Le hicieron a la niña una prueba psicológica específica, la POS-13, con dibujos animados. Ah, ¿sí? Y no salieron indicadores de abuso. Además, las psicólogas del centro dijeron que la niña nunca estuvo sola con el padre en el baño. Nunca. O sea, que esa denuncia cayó. Cayó. Y justo después, Leopoldo dejó de pagar la pensión. Más presión todavía para Mireia, económica y emocional. Y en ese momento tan bajo buscó ayuda fuera, ¿no? Contactó a un investigador privado. Sí, a Evin Auper, especializado en estos temas de abuso infantil. Y aquí la historia, se complica aún más, porque la versión de Hauber ¿Qué contó Hauber? contó cosas que le chocaron de Mireia, que parecía más centrada en hablar de su relación pasada con Leopoldo, de supuestas infidelidades, hasta con la madre de Mireia. ¿Con la abuela? Eso dijo Hauber, que hablaba más de eso que de los detalles del abuso a los niños. También contó que el padre de Mireia, Enrique, le confesó que estaba desesperado, que había pagado abogados por pruebas que nunca llegaron. Pero lo más fuerte de Hauber son las grabaciones, ¿verdad? Sin duda. Dijo que vio unas 15 grabaciones que Mireia hizo a los niños contando los abusos y que le generaron muchas dudas. Dudas, ¿por qué? Describió a los niños incómodos, como si repitieran un guión, que dudaban, olvidaban cosas, miraban a la madre buscando indicación. Uf, Citó un momento en que una niña dice que no quiere hablar más, y Mireia supuestamente le dice, si te detienes ahora, nadie te creerá. qué frase más terrible. Si eso es cierto, cambia mucho las cosas. Cambia la perspectiva, sí. Aubert se negó a editar esos vídeos para quitar las partes dudosas. Dijo que era cruel, que parecía coacción. ¿Y qué hizo? Llegó a la conclusión de que Mireia podía ser inestable mentalmente. Y según él, cuando se negó a ayudarla así, ella le dijo que haría lo que fuera necesario si perdía la custodia. Madre mía, lo que fuera necesario. Ante eso, Aubert se retiró, advirtiendo del riesgo. Es que es muy perturbador todo esto. Y poco después llegó la decisión final sobre la custodia. Sí, febrero de 2016. La jueza García Lara dicta sentencia. Se basa en los exámenes psiquiátricos, que veían problemas en los dos, Sí, pero le dio mucho peso a que las últimas denuncias de abuso se desestimaron y a la idea de que había manipulación por parte de Mireia. La alienación parental, aunque ya no se usara como síndrome. ¿y la decisión cuál fue? Custodia completa y definitiva para Leopoldo Olvera. Y además, prohibió cualquier contacto de Mireia y de sus padres, los abuelos maternos, con los niños. 0 contacto. Durísimo. Una decisión tremenda para Mireia y su familia. ¿Cómo reaccionaron? Mireia no la acató. Decidió esconder a los niños en casa de sus padres. Los escondió. Sí. Los sacó del colegio. Las fuentes hablan de un ambiente de encierro, leyendo la Biblia todo el día. Vaya. Leopoldo, claro, al no poder verlos, la denunció. Violencia familiar, sustracción de menores. Octubre de 2016. Hubo incluso un intento de las autoridades, con Leopoldo, de ir a por los niños a casa de los abuelos. ¿Y qué pasó? Que Enrique, el abuelo, se negó. Se negó en redondo a entregarlos. Una cosa ya era insostenible. Y ahí saltó a los medios, ¿no? Con fuerza. Sí, a principios de 2017 Mireia decidió, dar la cara. Salió en un programa de televisión muy conocido. En la tele. Sí. Y allí repitió las acusaciones contra Leopoldo. Con mucha vehemencia, criticó durísimo al sistema judicial. Dijo que ignoraban las pruebas, que protegían a su exmarido. Y dijo algo más, ¿no? Sí. Llegó a decir que Leopoldo la había amenazado de muerte, a ella y a su familia. Muy grave. Hubo respuesta oficial a eso. Sí, y casi al momento. Una fiscal especializada intervino en directo en el mismo programa. Dijo que el caso era complejísimo, que había varios procesos y que la custodia ya era una sentencia firme, que había que acatarla. Ya, poco después, el propio Procurador de Justicia de Ciudad de México, el jefe de los fiscales, dijo públicamente que después de años, ninguna denuncia por abuso se había podido acreditar. Ninguna. O sea, respaldo oficial a Leopoldo, de alguna manera. Sí. E incluso Haubert, el investigador, dio otra entrevista por entonces. Dijo que Mireia sufría una enfermedad mental y que creía que era capaz de cualquier cosa. El cerco sobre Mireia parecía total. Y entonces, llegamos a junio de 2017.
el final. El 7 de junio. Casi 7 años desde la primera denuncia. La investigación posterior, con las notas que dejaron y mensajes, reconstruyó lo que pasó. ¿Qué pasó? Mireia, sintiendo que ya no había salida legal, que le iban a quitar a los niños sí o sí, parece que ideó un plan. Con sus padres, Enrique y Rosa. Un plan. Un plan terrible. Un suicidio colectivo ampliado. Quitarse la vida a ellos tres, los adultos, y llevarse a los 3 niños con ellos. Es escalofriante. Hablabas de notas. Sí, Enrique, el abuelo, dejó una nota explicando por qué. Decía que no podían permitir que los niños fueran entregados a su padre. Madre mía. También mandó dinero a sus otros hijos, Quique y Miguel, para los entierros, e incluso dejó instrucciones por si fallaban las pastillas. ¿Instrucciones? Una frase, que te hiela la sangre. Si sobreviven, ahí está la pistola, no dejen que sufran más. ¡Qué horror! ¿Y cómo lo hicieron? Esa noche, Mireia subió una última foto con los niños a redes sociales. Después ella y su madre, Rosa, prepararon leche con chocolate y le echaron una dosis letal de sedantes, antidepresivos. ¡Ay, Dios! La reconstrucción sugiere que se la dieron primero a los niños, a Emiliano, Aranza y Regina. Les pidieron que sujetaran una Biblia a un crucifijo mientras la bebían. ¿Y luego? Una vez que los niños la tomaron ellos 3, Mireia, Enrique y Rosa. ¿Y al día siguiente? Se descubrió todo. El 8 de junio, Quique, uno de los hermanos de Mireia, alertado por la nota, el dinero, le pidió a un empleado de confianza que fuera a la casa. Y fue él quien encontró esa escena, dantesca. ¿La del principio? La del principio. Llegó la policía, emergencias, confirmaron 5 muertes, Enrique, Mireia y los 3 niños. Y encontraron a Rosa, viva pero en coma profundo. ¿Y qué dijo la investigación? ¿Qué concluyó? La autopsia confirmó el envenenamiento, sobredosis de antidepresivos. La nota de Enrique y otros mensajes, reforzaron la idea del plan premeditado. ¿Y Leopoldo? Se enteró por las noticias. Imagínate. Luego hubo lío legal con los hermanos de Mireia por los cuerpos de los niños, pero un juez le dio a él el derecho a organizar el funeral. ¿Y Rosa? La abuela, la única adulta que sobrevivió. Rosa se recuperó del coma, pero dijo que tenía amnesia total, que no recordaba nada de esa noche. Amnesia. Sí, y con la ayuda de sus otros hijos consiguió un amparo judicial. Y eso, en la práctica, impidió que la procesaran por participar en los homicidios de los nietos y el pacto suicida. O sea que no hubo consecuencias penales para ella. No. La investigación oficial cerró diciendo que Mireia, que estaba psicológicamente perturbada por perder la custodia y con sus antecedentes, convenció a sus padres. Y el caso de abuso contra Leopoldo también se cerró. Dijeron que ninguna de las 7 denuncias se pudo acreditar. Ninguna. Pero que se cerrara oficialmente no fue el final de la historia, ¿verdad? Ni mucho menos. Nada. Cuando se supo el final, la polémica estalló, con una fuerza increíble. Medios importantes como Aristegui Noticias publicaron trozos de aquellos primeros informes. Los del Hospital Infantil, los del DIF. Los que sí veían abuso en Emiliano. Exacto. Los que parecía que se habían ignorado en el juicio. El abogado de la familia Gras, Jesús Mora, insistió. Las autoridades fallaron, no atendieron esas denuncias. ¿Ya? E incluso salió otra nota póstuma, atribuida a Mireia. Decía, no quería entregar a los niños a su padre y por eso prefirió entregárselos a Dios. Uf. Y esto, claro, movilizó a mucha gente. Sí, colectivos feministas, organizaciones de derechos de la infancia, alzaron la voz. Pidieron reabrir la investigación contra Leopoldo, denunciaron fallos del sistema, posible corrupción, falta de perspectiva de género en los juzgados y, sobre todo, el mal uso de la figura de la alienación parental. Que luego se declaró inconstitucional, en parte. Efectivamente. Para estos grupos, Mireia era una víctima, una madre llevada al límite por un sistema que la criminalizó. Pero también hubo quien defendió a Leopoldo Olvera. Claro. Su familia, sus abogados, lo presentaron como la víctima real, un padre honrado que sufrió años de acusaciones falsas, de manipulación, que confió en la justicia y al final sufrió la pérdida más terrible. 2 visiones totalmente opuestas. Totalmente. Hasta el Instituto Nacional de las Mujeres intervino. Criticó la falta de perspectiva de género en estos juicios tan destructivos. El debate social sigue ahí, abierto y muy polarizado. Entonces, después de todo este recorrido, ¿qué nos queda? Una tragedia inmensa, con muchísimas capas. Dolor,
dudas, versiones que chocan. Sí. Tenemos las acciones terribles de Mireia y sus padres, las acusaciones de abuso, los informes contradictorios, la sensación de que el sistema de justicia falló, por lo que fuera, negligencia, corrupción, falta de medios y las consecuencias, devastadoras, sobre todo para los niños. Quedan muchísimas preguntas y respuesta clara en las fuentes. Preguntas muy difíciles. ¿Fue Mireia una víctima empujada al límite por un sistema insensible? ¿O fue una persona con problemas mentales graves que manipuló todo, usó a sus hijos y arrastró a su familia? Había pruebas de abuso que se ignoraron o se desacreditaron mal. ¿Qué papel jugó la salud mental? La de ella y también la de él, en toda esta espiral. Y para quien nos escucha, más allá de este caso tan tremendo, esto plantea preguntas fundamentales, muy incómodas. Desde luego. ¿Cómo y cuándo creemos a los niños cuando cuentan cosas tan graves? ¿Cómo se gestionan estas disputas familiares en los juzgados? ¿Son fiables los sistemas, los peritajes? Y lo más inquietante quizás, ¿hasta dónde puede llegar una persona cuando se siente atrapada, sin salida, habiendo perdido la confianza en todo? Es fácil buscar un culpable único en estas historias. Es casi humano. Sí, pero quizás la pregunta más importante, la que queda flotando después de ver todo esto es, ¿qué falló en el sistema? ¿Qué mecanismos de apoyo, de intervención temprana, de supervisión judicial podrían haber evitado esta mezcla fatal de tragedia personal y fracaso institucional? Y esa es, quizá, la reflexión final que nos deja todo esto. Más allá de juzgar a individuos, nos obliga a preguntarnos, ¿cómo podemos proteger mejor a los niños atrapados en estos conflictos parentales tan destructivos? Sobre todo cuando hay acusaciones tan graves sobre la mesa. Acusaciones que pueden ser ciertas. Una pregunta cuya respuesta, sigue siendo urgente. Y dolorosamente necesaria.